pasaremos a cederle el escenario a lo que será nuestro próximo panel, el panel número 3, el último de esta sesión de trabajo de hoy: digitalización, preservación y acceso. La moderadora de esta mesa será Cristina Díaz Martínez, jefa de Servicio de Cooperación Internacional de la Secretaría Técnica de Iberarchivos, España. Tenemos las siguientes ponencias y los siguientes ponentes. La transición del formato analógico al formato digital, problemas y retos para la administración pública actual, a cargo de Ramón Aguilera, director de la Escuela Mexicana de Archivos. Luego, proyecto colombiano de un archivo nacional digital. La ponente Erika Rangel, subdirectora de tecnologías del Archivo General de la Nación de Colombia. La preservación digital como elemento fundamental en la gestión de documentos en la administración electrónica, con el ponente Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, director del Archivo Histórico Nacional de España. El legado digital de los documentos de identidad de la Junta Central Electoral. El ponente Juan Carlos Saladín Subero, subdirector de informática de la Junta Central Electoral. De manera pues, queda al mando de esta mesa María Cristina. Adelante. Está encendido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Reanudamos, por lo tanto, este tercer panel que tiene el nombre de Digitalización, Preservación y Acceso. Contamos con unos profesionales de gran renombre, como son los que acaba de mencionar el maestro de ceremonias, y además estoy muy contenta porque hay una amplia representación geográfica. Tenemos especialistas de México, Colombia, España, República Dominicana. Por lo tanto, creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Empezaríamos con el maestro Ramón Aguilera Murguía. Él es licenciado en Historia, cuenta con una especialidad en Paleografía Diplomática y Archivística, tiene una maestría en Historia de México y otra en Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información. Tiene 40 años trabajando como asesor y formador en materia de archivos en el ámbito federal, estatal y municipal. Es autor y coautor de 8 libros sobre el tema de archivos y actualmente es director de la Escuela Mexicana de Archivos y presidente de Archiveros Sin Fronteras México. Por lo tanto, le cedo la palabra a Ramón Aguilera. Bueno, pues retomando nuestro trabajo después de la comida, en México decimos, nos puede dar la narcolepsia. Espero que no. Ya con el ambiente que nos dejó mi tocayo, yo espero que ya estemos bien atentos. Y bueno, voy a empezar agradeciendo la invitación al Archivo General de la Nación, a las autoridades, por permitirme estar nuevamente aquí en este tipo de eventos. Y la idea es compartir un poco la experiencia mexicana en este ámbito de la transición del documento analógico al documento digital, en donde estamos con los problemas y los retos que manejamos en esa parte del mundo. La archivística es una asignación transversal relacionada en un entorno que construye nuevos modelos democráticos sustentados en la transparencia, en la apertura a la información pública, en modelos de buen gobierno como el gobierno abierto, en el desarrollo y en la adopción de las tecnologías de la información aplicadas al mejoramiento de los procesos de trabajo administrativos y, en fin, un mundo en evolución con grandes cambios y desafíos. Desde esta perspectiva quisiera reflexionar sobre algunos problemas y retos que representa la transición que nos lleva hacia un entorno digital en los nuevos modelos de gobernanza, especialmente en su relación con los sistemas de gestión de documentos. La evolución implica transición de uso de los soportes o contenedores de la información. Tradicionalmente llamados documentos, nuestro modelo de gestión de documentos
en el que nos hemos movido está relacionado con un soporte tangible y palpable. Con la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida, los cambios han sido vertiginosos. Sin dejar el soporte de papel, se va incrementando cada vez más el uso de soporte digital en muchos quehaceres de la administración en general, y con ello la práctica archivística tiene que adecuarse en dos vertientes. Una relacionada con la comprensión del campo de paradigma y la otra con la interacción con otros saberes y técnicas en el campo semántico para proponer el lenguaje propio y adaptar y adoptar conceptos de otros campos, por ejemplo, la adopción del concepto metadato, objeto o formato digital, etc. La tecnología de la información ha transformado de manera rápida nuestras categorías, referencias, usos, costumbres e incluso nuestros valores. A guisa de ejemplo, comparto una noticia surgida hace 3 años. En febrero de 2015, la Casa de Subastas Christie, emblema del mercado de alta cultura, puso en remate un total de 1.411 ítems llamados colectivamente Los orígenes del ciberespacio, una biblioteca sobre la historia de la computación, las redes informáticas y las telecomunicaciones. Entre los artículos en venta estaba una cinta magnética Univac de 1951, 12 números de la primera revista dedicada a la programación televisiva de 1928, un boceto de 1843 del motor analítico, una máquina calculadora programable diseñada por Charles Babbage, considerado por muchos como el padre de la computación moderna, y un escrito de 8 páginas, escrito en 1946, llamado Boceto de Planes para el Desarrollo de Computadoras Electrónicas. Un historiador de futuro señalaría esta subasta, la primera de su especie, como el momento en el cual la era de la informática pasó de ser una perpetua promesa para un futuro utópico y a ser parte también de un pasado venerable. El dueño de todos los objetos, Jeremy Norman, un coleccionista de libros antiguos, dijo en una entrevista: con la tecnología cambiando tan rápidamente, la gente tira todo a la basura, porque algo nuevo está saliendo la semana que viene. Nadie pensó en preservar estos materiales. Detrás de esta frase hay una realidad sombría que obsesiona a los estudiosos de la cultura. Es lo que los especialistas designan como el Digital Dark Age o la era del oscurantismo digital. Durante el periodo del oscurantismo en la Edad Media, después del derrumbe del Imperio Romano y antes de que Gutenberg inventara la imprenta, la preservación de la cultura en Europa se debió en gran medida a los monjes que reproducían manuscritos. Sin ese esfuerzo colectivo y anónimo, mucha información que tenemos hoy sobre la cultura romana, griega y árabe se hubiera perdido. El oscurantismo digital describe el hecho de que todo material que se genera y que se guarda en formato digital suele resultar inaccesible a pocos años de su creación, dado que los sistemas y dispositivos de archivo se hacen obsoletos por el incesante avance tecnológico. Bibliotecarios internacionales y expertos insisten en que la cantidad de información vital que se está perdiendo debido a este fenómeno es tan catastrófico como la pérdida de la información durante la Edad Media. En este contexto, la subasta Christie's toma otro tono. Los objetos coleccionados, más que ser artefactos de una nueva era de la comunicación, podrán llegar a ser vistos como los emblemas de una incipiente era del olvido. La llegada de los paradigmas como la transparencia y el derecho al acceso a la información en la administración pública han acelerado el uso de las tecnologías de la información al buscar mecanismos ágiles y de gran alcance para acercar la información al ciudadano. El cumplimiento de las normas jurídicas y la presión de los grupos de la sociedad organizada han impulsado la creación de plataformas digitales que muchas veces se deben crear sobre la marcha
para poder responder a los tiempos legales y a las peticiones urgentes de la sociedad. Para el caso de la transparencia, por ejemplo, en nuestro país, en México, la ley ha exigido el diseño y la creación de un megaportal de obligaciones que implica manejar millones de datos en formatos digitales. Lo anterior, además de ser un reto tecnológico, ha provocado una improvisación en la recolección de datos con más de 8,000 sujetos obligados, lo cual ha reunido alrededor de 83,5 millones de datos. Detrás de la mayoría de esta masa de datos no existe una estructura archivística digital acorde a este reto. La obligación relacionada con los archivos en ese megaportal es tener arriba la tabla de retención, pero sin cuidar su homologación en la parte más elemental, como el empleo de los objetos digitales y de los formatos estandarizados, así como la vinculación o los links efectivos con los portales o web de cada sujeto obligado. Aunado al anterior, debemos añadir la irrupción del modelo de gobierno abierto y su formato de aplicación mediante la Alianza para el Gobierno Abierto, fundada en 2011, cuyos principios son mejorar la disponibilidad de la información sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos, apoyar la participación cívica, el fomento de las sociedades participativas y colaborativas en la forma de gobernar, implementar los más altos estándares de integridad profesional en la administración y favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura, reutilización y redistribución de la información. Sobresale a esta iniciativa la creación de las plataformas de Open Data, las cuales establecen un dataset o catálogos de datos para su uso, reutilización y redistribución a través de formatos abiertos. En el 2015 se aprobó en el ámbito internacional la Carta Internacional de Datos Abiertos, cuyos puntos importantes son abiertos por defecto, oportunos y completos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables, para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y para el desarrollo y la innovación incluyente. Con el uso de esta información se potencia la creación de apps y aplicaciones que pueden ser de utilidad para la sociedad en general, explotando esa información para el uso cotidiano del ciudadano y para promover nuevas formas de negocios. En la misma frecuencia, aunque con un enfoque propio y pragmático, el tema de gobierno electrónico irrumpe igualmente en la administración pública. Se trata de una estrategia aplicada por el aparato estatal para usar la tecnología con el fin de ofrecer a la sociedad mejores condiciones de acceso a la información y servicios gubernamentales, ampliando la calidad y la eficiencia de estos servicios y garantizando mayores oportunidades de participación social en el proceso democrático. Bajo este modelo, se han impulsado leyes que compilan la serie de servicios electrónicos en un portal, Front Office, para que el ciudadano pueda tener acercamiento remoto, servicio a su alcance desde la comodidad de su máquina. Sin embargo, algunas de esas leyes no contemplan el papel de la metodología archivística dentro de un sistema de gestión de documentos electrónicos, lo que puede llevar a la anarquía de la información gubernamental y a la deficiencia en sus servicios en el largo plazo. El diseño de leyes muestra que aún falta construir el andamiaje regulador y metodológico que permita transitar hacia un modelo, y el riesgo está en trasladar los mismos errores que se cometen en el manejo de los documentos en soporte de papel en las administraciones públicas. Por ejemplo, uno de los problemas actuales de las administraciones públicas es la repetición de la información en todas sus fases. La explosión documental convertida en formatos digitales traería un alto índice de probabilidad de pérdida de la información que pudiera ser vital o estratégica. Si bien en las leyes mencionadas existen comités y comisiones de desarrollo tecnológico, no se contemplan responsables para gestionar y preservar dicha información.
a esto habría que agregar la falta de una interoperabilidad, tanto informática como semántica, en todos los niveles de gobierno, lo que sin duda está generando incomunicación entre los actores públicos e incomprensión de significado de términos que son usados indistintamente en este ámbito. En este contexto, también se observa cómo para muchos funcionarios la administración digital se reduce al uso de las PCs a través de la fuerza secretarial y los constantes programas de digitalización sin rumbo y políticas que surgen sobre todo al finalizar los periodos de gestión de la administración. Sin rumbo y políticas claras en este tema, se están dando una transición silenciosa. Por lo menos en nuestro país, nosotros podemos observar cómo no hay ningún indicio, ningún dato que nos pueda referir qué es lo que está sucediendo en las oficinas públicas, porque precisamente la documentación electrónica, entrecomillado, está en manos de las secretarias. Y como no hay políticas precisas de gestión documental en este sentido, esta transición nos está llevando a no saber exactamente si estamos o no conservando este tipo de documentos para el futuro. Y este es el problema real que estamos viviendo. Con estos paradigmas de transparencia, acceso a la información, el gobierno abierto, en nuestro país, por ejemplo, no se señala la presencia del tema de gestión documental y eso nos está llevando precisamente a, por un lado, a manejar la moda, que a veces puede ser el tema de transparencia, el tema de protección de datos personales, que sí son importantes obviamente para nuestra vida, pero se pueden convertir solamente en una moda porque no tienen ese, digamos, ese sesgo importante que debe de tener, sobre todo en sustento, con la metodología archivística. Es decir, no sabemos a dónde van a ir a parar esos documentos en un futuro. Y ese es el problema que yo quiero señalar de una manera muy importante en este día. Es decir, nuestra experiencia, si bien hablamos de grandes avances en el tema de transparencia y acceso a la información, y podemos presumir que nuestra Ley General de Transparencia es la mejor ley hasta ahorita calificada, sin embargo, tenemos grandes problemas, ¿sí?, con el tema de la gestión de documentos. Nosotros acabamos de aprobar una ley general de archivos después de ser aprobada la ley de transparencia, después de haber aprobado una ley de datos personales y ahora el problema, como ya señalaba mi tocayo el día en su conferencia en la mañana, se presenta el gran problema de la armonización. Entonces, este problema surge obviamente con temas de la vida práctica, porque van surgiendo sobre la marcha problemas como el manejo de los datos personales que se hablaba hace un momento, es decir, la protección de los datos personales, que es importante, es un tema fundamental obviamente, y hoy con las tecnologías estamos sujetos a que nos roben muchos de nuestros datos, ¿sí? El problema real cuando hablamos de archivos es saber distinguir estos datos están en archivos administrativos y tienen leyes, tienen reglas, tienen normas, y qué hacer con los datos que están en los archivos históricos. En México, precisamente, cuando se aplicaron estas leyes, estas primeras dos leyes, se empezó a testar los documentos históricos. Sí, básicamente un historiador se le entregaba un documento tachoneado, no servía para nada, estaba todo testado. Incluso documentos del siglo XIX, o sea, se hacía retroactiva la aplicación por una mentalidad rígida y eso obviamente para los investigadores traía un gran problema porque ya no se iban a poder hacer biografías. Entonces, la falta de armonización de las leyes es uno de los problemas fundamentales en esta transición en la que vamos caminando, por lo menos en nuestros países latinoamericanos,
Y este es uno de los puntos importantes que no debemos de olvidar. Es decir, son importantes la transparencia, es importante todos esos paradigmas de la democracia de hoy para una buena gobernanza, pero sin un buen sistema de gestión documental, yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Así es que yo le dejaría hasta aquí en mi intervención y concluyendo en que nosotros como archivistas tenemos que tener una mentalidad abierta, tenemos que tener una mentalidad de trabajo en conjunto, colegiado, con otros saberes, y tenemos la obligación de prepararnos en estos conocimientos nuevos que son para nosotros, que es la tecnología, para poder dialogar con estas áreas, como ya se ha planteado también a lo largo del día, y poder tener realmente una incidencia. Yo estoy convencido de que los archivistas podemos tener un papel protagónico, un liderazgo con nuestro tema dentro de esta transición que se está viviendo. De otra manera nos van a relegar, ¿sí? Y eso ya se había planteado en los años 80 a través del Consejo Internacional de Archivos. Por ahí un documento que hablaba de este tema, digamos, de la transición hacia el mundo digital, y se señalaba con mucha preocupación el hecho de que si nosotros, como decimos en nuestro país, no nos ponemos las pilas, entonces nos van a desplazar otros saberes, como los tecnólogos precisamente. Y por eso mi llamado es que en esta transición seamos más activos, más persuasivos incluso, con más incidencia en las políticas públicas. Tenemos que alzar la voz, y eso es lo importante para mí hoy en día como archivista, para no quedar relegado a un simple museo de papel. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón Aguilera, por esta interesante conferencia. Pasamos a continuación a presentar a la siguiente ponente, que es Erika Lucía Rangel Palencia. Erika es ingeniera de sistemas, especialista en seguridad informática. Actualmente se desempeña como subdirectora de tecnologías de la información archivística y documento electrónico en el Archivo General de la Nación de Colombia. Y es muy interesante el trabajo que tiene bajo su responsabilidad en estos momentos, que es la implementación de los proyectos, por un lado, Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos, una aplicación móvil del Archivo General de la Nación y el proyecto denominado AND, Archivo Nacional Digital. Y sin más, cedo la palabra a Erika. Bueno, muchísimas gracias al Archivo General por la invitación. Yo quiero contarles esta tarde sobre un proyecto que venimos adelantando en el AGN de Colombia hace algunos años, y tiene que ver con un proyecto de preservación digital que busca salvaguardar la memoria digital de los colombianos. Para contarles algo sobre el Archivo General de Colombia, es una entidad pública adscrita al Ministerio de Cultura que básicamente enmarca las políticas públicas de archivo en dos grandes líneas. La primera, para los archivos del Estado y el patrimonio documental, y la segunda, para la gestión documental en la administración pública. Y es que con el avance tecnológico para las instituciones de memoria como los museos, las bibliotecas y los archivos, compartimos hoy dos grandes retos. El primero, mantener la información a largo plazo, y el segundo reto, posibilitar el acceso. Y es que en este momento alrededor del mundo se están generando millones y millones de documentos electrónicos, información digital, bases de datos, correos electrónicos, audios, videos, imágenes, bases de datos, y muchos de estos documentos electrónicos son generados posiblemente en cada una de las instituciones donde ustedes trabajan, y muchos de esos documentos electrónicos que se vienen generando no hoy, hace muchísimos años, desde que se empezó a masificar este uso de tecnologías,
se han generado muchísimos documentos electrónicos, quizás muchos de estos documentos electrónicos con características de archivo, con características o con valores secundarios, con características científicas y con valores culturales. Y quizás mucho de este material digital se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque no lo hemos tratado pues con todas las técnicas que deberíamos haberlo hecho. Y dos, porque para las organizaciones quizás todavía no reconocen que los documentos electrónicos que están generando pueden ser de valor importante para sus instituciones. Existen múltiples formatos, diferentes esquemas de metadatos, un nombrado diferente, las entidades todavía no tienen un sistema de gestión de documentos electrónicos, muchos de los correos electrónicos se quedan en esos correos institucionales que luego se cierran cuando los funcionarios se van. En fin, muchísima información está en riesgo de perderse porque quizás no le hemos dado la importancia que esto lo amerita. Es por esto que en el Archivo General de la Nación, comprometidos con este gran reto, hemos empezado a diseñar el ADN, Archivo Digital Nacional. El proyecto que, como les decía, es un proyecto de preservación digital que busca salvaguardar el patrimonio documental de los colombianos. ¿No me pasa el apuntador? Vale. Creo que está muy rápido. Sí. Bueno, este proyecto básicamente se enmarca en un principio y es la preservación digital a través de la generación de un conjunto de principios, políticas, estrategias que permitan asegurar la estabilidad física y tecnológica y la permanencia de los documentos a lo largo del tiempo. Este documento básicamente tiene dos fuentes de información. La primera fuente de información de la cual se va a alimentar el Archivo Digital Nacional va a ser el acervo documental de la AGN de Colombia y los documentos que son producto de las transferencias secundarias electrónicas. Para contextualizarlos, el Archivo General de la Nación desde el 2015 expidió un decreto en el que le daba viabilidad a las entidades para que las transferencias a partir de 2015 se pudieran hacer de forma electrónica. Entonces también era la premura y el reto de avanzar con este proyecto. Y es que para contarles un poquito sobre el acervo documental de la AGN, nosotros aproximadamente tenemos en físico 120 millones de documentos, entre manuscritos, cartográficos, mapas, planos, dibujos. Tenemos 421 fondos, tenemos 9 secciones. De ese acervo documental hemos venido digitalizando desde el año 1997 y hace 2 semanas, antes de viajar acá, habíamos digitalizado alrededor de 29 millones de imágenes y las tenemos puestas a disposición alrededor de 20 millones de imágenes. Desafortunadamente, y les voy a contar una de las problemáticas que se nos ha presentado con este proyecto, aunque llevamos un gran volumen digitalizado, lamentablemente muchas de estas imágenes no cumplen con los criterios de preservación digital. Y es bueno contarlo porque muchas de las personas me dicen, ven, pero ¿por qué vas a decir eso si se han invertido recursos? Hace muchísimo tiempo, desafortunadamente, no existía la tecnología adecuada y pensábamos en dar acceso, pero el concepto de preservación digital todavía no se había digerido y para muchas organizaciones no era tan relevante. Y la segunda fuente de información que va a ser parte de este proyecto son los documentos productos de las transferencias secundarias electrónicas. Y aquí es como para hacer un ejercicio o para comentarles y acotar el proyecto porque esta mañana hablaban de gestión documental electrónica. En Colombia, el Archivo General de la Nación ya ha expedido reglamentación para enseñarle a las entidades cómo conformar sus expedientes electrónicos con ciertos componentes, con ciertas características, con ciertos metadatos. Entonces, este proyecto no se basa en estas dos fases, en archivo de gestión, en archivo central, sino el proyecto que les estoy contando de Archivo Digital Nacional se basa en el archivo histórico. En estos documentos que son entregados después de un proceso de valoración al Archivo General de la Nación. Para los que no son archivistas, pues les cuento qué es las transferencias
secundarias electrónicas. Es el proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entrega a los archivos históricos los documentos de carácter histórico, científico y cultural que, de conformidad con un instrumento archivístico, que no sé si aquí tenga similitud, que se denomina tablas de retención documental, han cumplido su tiempo de retención en la etapa de archivo. En el alcance del proyecto, en Colombia tenemos una estructura jerárquica que he escuchado acá que también funciona con el Sistema Nacional de Archivos. Nosotros le recibimos transferencias secundarias a las entidades del orden nacional, al nivel central, a la RM ejecutiva. Alrededor de 300 entidades nos tienen que transferir a nosotros, en donde se encuentran pues, las más grandes entidades públicas en Colombia, los ministerios, las superintendencias. Y esta misma estructura o de la experiencia de este proyecto salen los lineamientos, las políticas que debemos replicar a nivel territorial y a nivel institucional para que se conformen los archivos territoriales digitales o el ADN digital territorial. ¿Cuáles son los componentes del archivo de este proyecto? Pues es una estructura tecnológica y organizativa que da soporte al modelo de gestión de preservación de información digital de la AGN de Colombia. El proyecto incluye la definición de políticas, de lineamientos, de directrices, de estándares y también se enmarca en la adquisición de una gran parte de infraestructura tecnológica que lo soporta. El modelo funcional en el que basamos este proyecto fue a través de un estándar internacional que quizás muchos de los que estamos acá lo conocen y es el OAIS, que se basa en un estándar en la ISO 14721. Este estándar provee un marco de referencia que incluye terminología y conceptos en materia de preservación digital. Brinda un marco de referencia que se puede incluso expandir no solamente para el tratamiento y para el manejo de los documentos electrónicos o digitales, sino que se expande también para el manejo de la documentación en físico. Y ofrece un marco de referencia para la comprensión de los conceptos necesarios para la preservación y el acceso de información digital a largo plazo. El OAIS, este modelo de referencia, aborda una gama completa de funciones de conservación de la información de archivo, incluyendo desde el ingreso hasta el acceso y la consulta, más un conjunto mínimo de responsabilidades. Estos son la estructura de este modelo OAIS. Tiene un entorno externo, tiene unos componentes funcionales y tiene unos objetos de información. Dentro del entorno externo, define el modelo OAIS una serie de actores. Estos actores son los productores, los gestores o la dirección y los clientes. Para nuestro proyecto de archivo de Colombia, identificamos que los productores pues es el mismo AGN con su acervo documental y las entidades que nos tienen que hacer la transferencia. La dirección de la AGN, quien define las políticas en materia de preservación digital, y los clientes, que serían los investigadores, los estudiantes y en general la comunidad en general que quiera consultar los documentos. Y dentro de los componentes funcionales de este modelo OAIS ofrece unas entidades y cada una de esas entidades, son 6 entidades: el ingreso, la planeación, la gestión de datos, el almacenamiento, la administración y el acceso. Ofrece una serie de servicios y funciones que garantizan la preservación a largo plazo. Desde el ingreso, desde que recibimos la información, garantiza que los paquetes de información no estén corruptos, que los archivos no estén dañados, que no tengan virus, que tengan la estructura correcta, y así cada una de estas entidades juega un papel importante dentro del proceso de la preservación digital. Otra cosa importante dentro del modelo de información es que dentro del OAIS es que se definen PITs, paquetes de información, y esos paquetes de información van cambiando de estado. Entonces, el primer paquete de información se denomina paquete de información de transferencia y es como cada una de las entidades nos entregan los documentos a ser preservados.
Luego este paquete de información se enriquece con descripciones, con metadatos, se almacena el máster y a ese paquete de información más enriquecido, más robusto y más completo, el modelo AIS lo denomina paquete de información de archivo. Posteriormente, cuando nos hacen una consulta, y acá almacenamos pues el máster, cuando nos hacen una consulta, pues no le vamos a dar esa imagen grandota para la consulta, sino el modelo la convierte a una imagen más ligera y la denomina y entrega un paquete de información de consulta, un paquete más liviano para poder ser accesible. Básicamente esa es la estructura de información. Y el modelo tecnológico, pues el Archivo General de la Nación ha hecho una gran inversión, ha adecuado sus instalaciones físicas, ha hecho la adquisición de una gran infraestructura de hardware y software para este gran proyecto. Y todo esto acompañado de la definición de políticas, de procedimientos, de la adopción de reglas y la adopción de estándares. Bueno, este es para contarles rápidamente cómo inició este proyecto. Iniciamos por allá en el año 2015 con la participación de Ramón Alberch, con la conceptualización sobre la necesidad de preservación digital. Pasamos en 2016 al establecimiento de un modelo de preservación digital. En 2007 empezamos a definir los términos de referencia, el modelo de requisitos funcionales y no funcionales. En 2017 salimos con la adquisición de la infraestructura tecnológica. En 2017 empezamos con el análisis de nuestras colecciones digitales y en 2018 continuamos con la implementación. Este no es un proyecto finito, este es un proyecto grande de varios años de implementación. Este es un proyecto que requiere la introducción de muchísimos recursos, porque es un proyecto que requiere de conocimientos, de infraestructura, de tiempo, de profesionales, de expertos, de análisis de la información, de la generación de políticas, de la generación de lineamientos, de la adopción de estándares internacionales. Y bueno, pues para explicarles un poquito con nuestros dos escenarios, ¿qué fue lo que hicimos? Con el acervo documental del Archivo General de la Nación de Colombia, tuvimos que empezar a hacer un análisis profundo y todavía no lo hemos terminado porque imagínense que son 28 millones de imágenes que han sido digitalizadas. Empezamos estableciendo un instrumento que nos permitiera diagnosticar o valorar si los documentos que habíamos digitalizado hasta la fecha tenían las características o no de preservación digital. Estos fueron algunos de los campos que utilizamos para la generación de este instrumento. Entonces empezamos, uno, a identificar cuántos documentos eran los que habíamos digitalizado hasta el momento, cuáles eran las características técnicas de cada una de esas imágenes digitalizadas, el formato, el tamaño, los metadatos, el nivel de descripción, la norma de descripción que habíamos aplicado, el nombre del documento que le habíamos puesto a esas imágenes digitalizadas, que es muy importante aunque no lo parezca, el almacenamiento actual, porque muchísimas de esas imágenes digitalizadas se encuentran porque todavía lo estamos resolviendo, en discos duros, en bases de datos, otros en sistemas de información, no se encuentran compiladas en un solo lugar, otras se encuentran incluso en la nube. Y identificar cuál fue el propósito de esa digitalización, porque eso es una de las cosas que no se preguntan las entidades que abordan un proceso de digitalización. Muchos de las entidades abordan un proceso de digitalización con fines de consulta, con fines de preservación a largo plazo, como copia de seguridad. Son algunas de las cosas que no nos preguntamos cuando estamos adelantando este tipo de procesos y después, más adelante, le puede salir más caro a una institución. Y en cuanto a los documentos producto de las transferencias secundarias electrónicas, empezamos a definir qué posibles escenarios para la recepción de información se nos podían presentar. Entonces empezamos a identificar que mientras pasamos por este proceso de transformación digital, el ideal en algún momento de la vida es que nos transfieran documentos nativos digitales, nacidos electrónicos y nativos digitales. O los otros posibles escenarios,
por los cuales nos debemos preparar, y cada uno de estos escenarios amerita la generación de unas políticas claras para poderlos recepcionar. Pueden ser transferencias secundarias acompañadas de documentos físicos más documentos digitalizados, transferencias secundarias de documentos nativos electrónicos, transferencias quizás solo de documentos digitalizados, y una cosa muy importante, transferencia de documentos con características especiales, los audios, los videos, las imágenes, las bases de datos, los correos electrónicos, los WhatsApp, no se sabe que nos vayan a transferir. Y tecnológica, una pequeña porción de la infraestructura tecnológica, tanto de hardware y software. Voy corriendo. En 2017, aunque ya habíamos generado el instrumento para analizar las colecciones digitales, empezamos con un pequeño fondo, un análisis general de las imágenes que habíamos digitalizado hasta la fecha, y es que nos empezamos a dar cuenta que desde 1997 hasta 2014 aproximadamente 5 millones de imágenes se habían digitalizado de 99 a 200 dpi, es decir, millones de imágenes posiblemente no son de preservación digital a largo plazo. Ya de 2015 a 2018 pues ya se mejoró la digitalización y son aproximadamente 12 millones de imágenes. Empezamos a encontrar otros hallazgos dentro de este proceso de análisis de información del acervo documental de la AGN, y es que los archivos estaban corruptos, los máster no eran de preservación digital. Y una cosa adicional, nosotros en Archivo General de la Nación tenemos una plataforma en la que tenemos colgado gran parte de nuestro acervo documental para el acceso. Cuando pedimos una exportación para hacerle un análisis de si contaba o no con las características de preservación digital a largo plazo, nos dimos cuenta que la norma de ISAT-G, que es la norma de descripción archivística que nosotros utilizamos como base, tiene alrededor de 25 campos. Cuando hicimos la exportación de esa base de datos para analizarlo, había 85 campos y no existe un registro que nos permita determinar en qué momento se tomó la decisión de adicionar campos. Incluso nos pusimos a hacer un análisis porque muchos de esos campos que estaban parametrizados en la herramienta tecnológica no se habían utilizado nunca. Entonces, esa es otra de las lecciones aprendidas y eso es otra de las cosas que quizás les sirva de experiencia para cuando vayan a iniciar con su proceso de implementación de su archivo digital nacional. Otra de las cosas que nos encontramos, otro de los hallazgos para contarles rápidamente, y es que nosotros en AGN ya hemos recibido durante los últimos años transferencias que vienen acompañados de documentos físicos y de documentos digitalizados. Lamentablemente, como no iniciamos con este proyecto a tiempo o de pronto más atrás, muchas de las características con las que vienen esas transferencias secundarias tampoco son de preservación a largo plazo. Muchas de esas imágenes digitalizadas vienen en multitif, no tienen metadatos, están desorganizadas, porque al menos en lo físico sabemos que debe tener un inventario, pero desafortunadamente en lo electrónico pues ya tenemos un problema que tenemos que resolver con lo digital que ya hemos empezado a recibir. Bueno, me voy a saltar todo esto, algunos avances porque me queda un minuto, algunos retos que tenemos que asumir en el Archivo General de la Nación de Colombia. Y es que, como les decía, este no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto que, no sé, que sigue y sigue avanzando. Estamos haciendo un diagnóstico para saber de las entidades que legalmente nos tienen que transferir para poder proyectarnos en infraestructura tecnológica, saber qué nos van a transferir, en qué año nos van a transferir, qué cantidad nos van a transferir, qué tipos de documentos nos van a transferir, y pues seguimos analizando ese tipo de información de las transferencias secundarias y analizando todos los documentos digitalizados que hacen parte del acervo documental. Otros retos que tenemos que contemplar son retos o aspectos técnicos, aspectos organizativos, muy importante, aspectos económicos y aspectos financieros, aspectos institucionales y, ¿por qué no?, aspectos jurídicos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Erika. Yo creo que nos hemos quedado todos muy impactados por los avances que han realizado en el Archivo General de la Nación de Colombia y, desde luego, por este proyecto de Archivo Digital Nacional. Voy a dar la palabra a continuación a Juan Ramón Romero Fernández Pacheco. Actualmente es director del Archivo Histórico Nacional de España. Este Archivo Histórico Nacional se engloba dentro de la estructura de la Subdirección General de los Archivos Estatales y es, digamos, uno de los centros de referencia. Juan Ramón es experto en preservación y conservación de documentos, ya lo era en documentación analógica, y desde los últimos años se está especializando precisamente en todo lo que es la conservación y preservación digital. Tiene amplia representación en foros y en grupos de trabajo europeos precisamente en esta materia y, sin más, le voy a ceder la palabra. Gracias, Cristina, por la presentación tan cariñosa. En primer lugar, buenas tardes. Permítanme que comience manifestando mi agradecimiento personal e institucional al Archivo General de la Nación, a su director y a su subdirectora personalmente, por la gentileza que han tenido en invitarme a este foro ya en su 6ª edición y, por lo tanto, un foro de reconocido prestigio en la región. Dicho lo cual, permítanme que simplemente les anuncie de qué les voy a hablar. Les voy a hablar de la conservación del patrimonio documental digital y, en concreto, de cómo estamos intentando enfocar o transitar esta deriva profesional, esta responsabilidad también social dentro del modelo español. A lo largo del día hemos oído a grandes expertos en la materia y solo en la comunicación anterior he empezado a notar conceptos que creía olvidados, como es el de patrimonio documental. Hemos hablado de gestión, hemos hablado de eficacia, pero el concepto patrimonio documental parece como que no ha salido demasiado y si vamos a hablar de preservación, hay que volverlo a recuperar porque es la esencia de nuestra profesión, de nuestro oficio y de nuestra responsabilidad social. Es por ello que, por obviedad, debía invocar este tratado internacional que todos los países de la UNESCO han ratificado, nuestros ministros de Educación, Cultura y Deporte, el 17 de noviembre de 2015, definieron la producción, el patrimonio documental, incluido el digital, como digno paradigma de salvaguarda para las generaciones futuras. Es decir, ¿qué nos estamos jugando en la era digital? Seamos trascendentes, como decía esta mañana Ramón Albert. Lo que nos estamos jugando realmente es la memoria de la primera generación y la segunda generación digital. Ojo, no estamos hablando solo de eficacia de funcionamiento, que sí, que también, de las administraciones públicas, estamos hablando de gobernanza, de transparencia, estamos hablando de todo eso, sí. Pero también estamos jugando algo, estamos en el partido, estamos jugándonos ni más ni menos que la memoria de la primera generación digital, probablemente también de la segunda. Dicho esto, ¿cuál es mi visión sobre el enfoque que debemos dar a la preservación digital, del patrimonio documental digital? Permítanme que lo lea. Para mí, preservar de forma auténtica y promover el acceso a cualquier tipo de documento electrónico, libre de dependencias de cualquier hardware o software, permitiendo a los archivos estatales de España cumplir su misión de conservar el patrimonio documental en la era digital. Esta es la visión. Sabemos lo que somos, pero queremos saber qué queremos ser, qué reto debemos afrontar. Y este es mi concepto, que creo que también es el concepto de la organización a la que represento. Dicho esto, no sé dónde ha ido. Dicho lo cual, vamos a definir sobre qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a un documento que, a diferencia del tradicional, el documento tradicional es soporte más información. Y las técnicas y procedimientos archivísticos de preservación los teníamos perfectamente alineados en esas dos direcciones. La conservación del soporte a través de la preservación y a través de la restauración, etcétera, etcétera. Y la conservación de la información a través de procedimientos de reprografía, primero analógicos y después en soporte digital. Lo teníamos muy claro. Pero en el documento nativo digital, el documento ya no es soporte, no es tangible, es solo información.
Y este es el reto que debemos afrontar los profesionales para el siglo XXI. No se preocupen que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien. Tenemos que garantizar a la sociedad que lo vamos a hacer bien, porque ya lo hemos hecho antes. Es decir, lo hicimos en el siglo XV cuando pasamos del pergamino a papel, lo hicimos en el siglo XIX cuando pasamos de la pluma a la máquina de escribir, y lo hicimos en la generación de la sociedad de la información de finales del siglo XX cuando pasamos a las impresoras. Pues bien, ahora en la tercera fase, que es el nativo digital, también lo haremos bien. Y la primera manera de hacerlo bien, se ha vuelto loco. La primera manera de hacerlo bien es el marco jurídico que esta mañana nos han delineado en el modelo español perfectamente. Bien, ¿dónde queda la preservación digital en ese marco jurídico? Esta es una de las claves que tenemos que afrontar. Pues evidentemente ahí invoco 4 referencias. La Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley 16/85, fíjense, estamos hablando del 25 de junio de 1985, ya incluye en la definición de documento al documento electrónico, propiamente dicho. Por otro lado, el Real Decreto 1708 de 2011, visionario en muchas cosas, contiene el sistema de archivaje de la Administración General del Estado en España. Pero fíjense, no es un decreto del Ministerio de Cultura, aunque está creado por el Ministerio de Cultura y cuyo fautor tenemos entre nosotros. Es un decreto de la Presidencia de Gobierno, que contiene el sistema de archivaje y en él claramente asigna al Archivo Histórico Nacional, primero, en segundo lugar y primero al Archivo General de la Administración, la responsabilidad de la preservación digital. En tercer lugar, las famosas leyes 39 y 40 que nos acaban de citar aquí, invoca al Archivo Histórico Nacional que mantiene la responsabilidad del repositorio de preservación digital tal cual lo hace en el mundo analógico. Por lo tanto, ya tenemos un marco jurídico adecuado. Bueno, adecuado, podría ser mejor, pero es el que tenemos. Y en cuarto lugar, como pueden ver ahí, otro elemento importante a desarrollar es encastrar la preservación digital en los planes de transformación digital de la Administración General del Estado en España. Aquí lo tenemos. Una de las estrategias TIC, digamos estrategias de Estado, que tiene España en estos momentos es la transformación de sus administraciones. Pues bien, nuestro reto para defender la preservación digital es meternos ahí. Y para eso tenemos que saber hablar y dialogar con los tecnólogos. Fíjense, otros logros más. Aquí les presento ese marco legal que antes decíamos que está recogido en el Código de la Administración, Digital, y tenemos también los planes de transformación. Pero fíjense abajo, ya tenemos algunos logros, que son discutibles o no. A través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hemos desarrollado 2 plataformas para generar archivaje. INSIDE, yo no sé si los tecnólogos quieren decir INSIDE, pero teóricamente hay que decir INSIDE, que será el archivo central y oficina vinculado junto. Por lo tanto, la teoría de las edades de los documentos va a cambiar algo. Y en segundo lugar, otro de los logros, lo tienen ahí a la derecha, es la creación del sistema intermedio de documento electrónico, que es el archive.es. Si necesitan más información sobre este tipo de plataforma, este tipo de infraestructura que se está generando en España, aquí tienen el portal de la Administración Electrónica Española, en donde pueden ver numerosas herramientas e instrumentos, uno de las cuales es los fabricadores de documento electrónico. Nosotros tenemos que implicarnos como profesionales en todas estas herramientas de creación de documento electrónico, porque la preservación del mismo ahora no es pasiva como era con el analógico, tenías que esperar a que te llegara. En el documento electrónico tenemos que ser activos en preservación, según el propio modelo OAIS que se ha invocado aquí, desde la misma generación del documento, porque esa preservación se fundamenta en los metadatos de creación. Aquí en España estamos generando ese tipo de herramientas como son Notifica, Docelweb, Sorolla, Geiser, que es el registro de la Administración General del Estado, el portafirmas electrónico, Clave, firma electrónica gestionada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o FACE, que es un sistema de factura electrónica. Esta mañana
Severiano y yo hablábamos de que desde aquí estaba firmando documentos, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y todo esto, evidentemente, está enmarcado dentro de los esquemas nacionales de seguridad y de interoperabilidad, en donde nuestros compañeros archiveros, fíjense, algunos medievalistas, expertos en el siglo X al siglo XV, se están fajando y están insertándose con dificultades, hay que reconocerlo, en la propia diseño de las normas técnicas de interoperabilidad, cuyo en ese portal pueden acceder a ellas y tendrán no solamente la norma técnica, sino la guía de aplicación de la norma técnica. En temas de conservación, la norma técnica de interoperabilidad que más nos afecta o nos importa es la de política de gestión de documentos públicos, de documentos digitales, de documentos electrónicos. Y, por supuesto, debemos estar siempre en interoperabilidad. España tiene, digamos, un elemento específico que no tienen en otros sitios, y es que pertenecemos a un entorno multinacional que es la Unión Europea. Y lo que sí está muy claro es que, para que vean la importancia de la preservación digital, en el marco europeo de interoperabilidad que nosotros asumimos, en su criterio número 11, no sé si es legible ahí, la línea número 11, dice literalmente conservación de la información. Es una de las líneas estratégicas del marco europeo de interoperabilidad y, por lo tanto, también lo es del marco español de interoperabilidad. Aquí lo podemos ver quizá mejor. Sobre este concepto y estos conceptos, la norma técnica de gestión y política de documento electrónico, ahí tienen su esquema. Fíjense el tercer nivel. El tercer nivel es la conservación del documento electrónico. Siempre, por supuesto, dentro de un modelo OAIS. Por supuesto que hay que asumir que para afrontar la preservación digital, el ciclo de vida de los documentos cambia. Hay 3 o 4 fases. En este caso, como pueden ver, este es un esquema, un sketch sacado de esa norma técnica de interoperabilidad. Los ciclos vitales cambian y pasan a ser 3 niveles. Por lo tanto, el nivel de creación, que puede ser archivo oficina central, el nivel de acumulación de los expedientes fenecidos, que sería el nivel de archivo administrativo, y, por último, el repositorio de preservación digital, que en nuestro caso le correspondería al Archivo Histórico Nacional. Y otro de los logros no menos importantes ha sido este: convencer que la cuestión de la era digital en la producción documental y, por supuesto, de la preservación, hay una serie de actores que hay que tener en cuenta. Como pueden ver, archiveras, ahí dice archiveros, pero yo digo archiveras, y con motivo, archiveras y archiveros, administrativistas y tecnólogos tienen que coaligarse en este mundo de la preservación digital. ¿Por qué? Porque empezamos a preservar en el mismo instante en el que creamos el documento. Bien, dicho esto, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué programa seguimos? ¿Qué procedimientos rectores podemos aplicar? Aquí tenemos las amenazas de no afrontar la preservación digital correctamente. La primera amenaza, como pueden ver, es la obsolescencia del hardware. Esto hay mucha literatura, tampoco hace falta detenerse demasiado. La segunda puede ser el deterioro físico de los soportes, no de los soportes actuales, que, como he dicho, los soportes actuales no son realmente importantes, porque el documento es información, sino de los primeros soportes digitales. Esa es una de las amenazas. La segunda es la dependencia de los software. Ahí entra el software libre, software no propietario o el software propietario de la administración propiamente dicho. Es decir, hay que fomentar esa línea de trabajo. Y, por último, otra de las amenazas fundamentales es la no concienciación, que una de las cosas que estamos hablando aquí es la concienciación. Tienes que concienciar a los administrativistas, a la sociedad y también a los tecnólogos de lo que nos estamos jugando, que es la memoria colectiva digital. Sobre esa base de esas amenazas, los objetivos de la preservación digital, si me permiten, deben de ser garantizar la legibilidad, la autenticidad de los documentos,
la integridad de los documentos y, por supuesto, que sean inteligibles los documentos. Esos serían los retos a afrontar en la preservación digital. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente estos son los 4 procedimientos, las 4 familias de procedimientos sobre los que toda la literatura de preservación digital a nivel mundial está trabajando. En primer lugar, la primera línea estratégica de la preservación digital debe de ser la conservación tecnológica. La tecnología sobre la que han sido creados los documentos electrónicos debe de ser elemento clave de preservación. Por supuesto, a la derecha tienen el segundo elemento, el procedimiento de la conversión. Es evidente que los sistemas se modificarán con el tiempo, la tecnología va a ir cambiando. Lo que sí tenemos que garantizar son las rutinas de conversión a los distintos formatos que se vayan imponiendo. En cuarto lugar, tenemos la migración de un soporte a otro soporte. Es una tarea difícil y compleja, pero es una tarea que debemos de procedimentar e implementar como imperante y necesaria. Y en cuarto lugar, tenemos el concepto de emulación. Ahí los tienen más o menos desarrollados. El concepto de emulación que se basa en la transmisión de la información encapsulada fundamentalmente y emular los distintos tipos de documentos electrónicos con que los vamos a encontrar para hacerlos legibles en un futuro. Evidentemente hay algunas soluciones para todo esto que estamos hablando, que estamos delineando en líneas generales. Claro que hay soluciones. Yo les planteo algunos casos de uso o use case, como dicen por ahí, no sabría muy bien cómo definirlo, ejemplos sobre los cuales yo trabajo y me permito seguirlos y que les ofrezco a ustedes como una posibilidad de ver procedimientos perfectamente controlados. El primero de ellos es el repositorio digital de la Unión Europea. El repositorio digital de la Unión Europea es un repositorio de la Administración Central Europea que tiene como objetivo garantizar la preservación del documento nativo digital, eso sí. Está basado en un repositorio que llaman Hermes. Ahí tienen las edades de los documentos, la definición y los procesos por edades de documentos, de preservación, claro está. Y se fundamenta en el gran repositorio y la gestión del repositorio que se llama Hermes. Dado la cantidad de recursos económicos que tienen, creo que es un buen ejemplo para por lo menos estar al día de cómo se está trabajando en este sentido, ¿no? Otra de las experiencias que me parece que les puedo transmitir como objetivo a seguir es el eArc, es el European Archive Records and Knowledge Preservations. Esto que empezó siendo un proyecto de la Unión Europea también, hay que reconocerlo, realmente ahora se ha convertido en una fundación porque el proyecto se ha desarrollado, ha sido aceptado, ha sido ingestado, permítanme el concepto que aquí los tecnólogos nos están ofreciendo, ha sido ingestado por los países miembros de la Unión Europea como una vía perfectamente seguible en procedimentar la preservación digital. Otras soluciones un poco más curiosas, por ejemplo, aquí les ofrezco una que no sé si conocerán, esto es de empresa privada, se llama la solución Pickle. La solución Pickle viene de los países del norte, de los vikingos del norte, y se fundamenta en garantizar la preservación digital recogiendo un sistema tradicional, que es el microfilm de toda la vida. Coger películas de microfilm con una garantía de 500 años de preservación y sobre ese microfilm impostar de forma codificada, no analógica, sino codificada, impostar la información. Como yo le dije al representante de la empresa, usted lo que nos pide es un acto de fe. Es decir, porque nos garantiza 500 años, pero ¿quién va a estar aquí dentro de 500 años? Claro está. Si solamente les tengo que dar los soportes porque se los llevan a Noruega, a mí me recordaba al banco de semillas que tienen allí en el Polo Norte, ¿no? Tengo que tener un acto de fe para decir, si a mí me ocurre algo en mis repositorios tradicionales, puedo recurrir a ellos. Pero ¿estará eso dentro de 300 años? Pues no lo sé. Por lo tanto, bueno, es una solución a la que tenemos que estar cerca, ¿no? Porque estos no te venden ni el hardware ni el software de gestión. Te venden un servicio sobre ese soporte y te lo conservan.
Y otra de las soluciones, por ejemplo, que está por ahí funcionando y que también tenemos que trabajar, es la solución Linnova. La solución Linnova es que está un poco avanzada. La solución Linnova lo que es que aportan un software para gestionar los ficheros electrónicos de nuestros repositorios. Aquí la tenemos. Es el software LiveSafe, que lo que hace es gestionar ficheros. Ojo con el concepto de preservación digital, que aquí estamos utilizando el concepto de preservación digital y son muchas cosas, como pueden ver. Una cosa es la conservación de los soportes, pero otra cosa es la gestión que debemos hacer de preservación de esos ficheros. Bien, es una solución curiosa, a mí me parece un poquito pedestre en cuanto a arquitectura propiamente informática se refiere del programa que nos ofrecen, pero bueno, puede ser una cuestión de estar al corriente del tema. Y otra solución también interesante, esta es española y de la Administración española, y que se las ofrezco que la sigan en cuanto a digitalización de documento analógico en esta fase híbrida en la que estamos viviendo, es la aplicación digitaliza.es. Esta es una aplicación de digitalización de documento analógico para ingestarlo en un documento electrónico, es decir, en la fase híbrida, desarrollada por el Ministerio de Hacienda de España y que evidentemente está funcionando por la cantidad de recursos que tiene, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y en la página web del propio Ministerio de Hacienda pueden encontrar toda la información sobre lo mismo. Como ven, preservación digital es un gran nicho de negocio, es una gran responsabilidad para los profesionales que nos vamos a ocupar de ello y, por lo tanto, yo lo considero el gran reto de la era digital, el gran desafío que decían esta mañana, porque revierte en la responsabilidad social de nuestro oficio, que no es otra sino la que era antes, conservar la memoria de la sociedad que nos paga el sueldo todos los meses. Poco más tengo que decir porque ya me están dando un toque. Les agradezco la atención y queda a su disposición esta presentación para lo que consideren oportuno. Gracias. Gracias, Juan Ramón. Un excelente resumen de todas las soluciones que están ahora mismo sobre la mesa a nivel internacional. Pasamos a la siguiente intervención, que es de Juan Carlos Saladín Subero. Juan Carlos es ingeniero de sistemas y, a su vez, subdirector de informática de la Junta Electoral Central de República Dominicana. Nos va a hablar de un proyecto de automatización de documentos de identidad en el que está trabajando en el registro civil de la República Dominicana. Le cedo la palabra, Juan Carlos. Correcto, buenas tardes. Al igual que mis compañeros panelistas, quiero agradecer al Archivo Nacional de la Nación en la figura del director, los subdirectores y en especial al director de informática, el señor Huáscar Frías, que personalmente fue quien me invitó a participar. Mi presentación se trata básicamente de mostrarles a ustedes qué ha estado haciendo la Junta con los documentos de identidad, principalmente en el aspecto de la digitalización. Estoy tratando de llevar todo lo que hemos escuchado hoy como un mismo punto. Y casualmente estoy bastante conforme y sorprendido de que casi todos los panelistas han coincidido en que uno de los grandes retos es la preservación del documento, tanto físico como digital. Incluso el doctor Ramón Alberts, en su primera participación, indicó que la preservación y el acceso, le agregó acceso, como uno de los grandes retos o una de las grandes cosas que tenemos que superar. Yo, al igual que los demás, pienso lo mismo. Para llegar al punto de mi explicación, quisiera llevarlos rápidamente como por un viaje en el tiempo para ir llevándolos dirigiéndolos hacia ese camino. Primero quisiera que todos tenemos claros qué es documentar.
Básicamente documentar se trata de presentar, de mantener y presentar las pruebas que atañen a un asunto. Evidentemente, resulta para mí sorprendente que sin habernos, ninguno de nosotros ponernos de acuerdo previamente, también una de mis preocupaciones es la preservación y la difusión o el acceso. Por lo tanto, pienso que el propósito de documentar es esa preservación y esa difusión. Incluso cito al señor Juan Ramón Romero Fernández, que acaba de decir que preservamos en el mismo instante de crear el documento. Cierro la cita. Casualmente creo que es de lo mismo que estamos hablando. Tenemos tiempo, muchos de nosotros ya trabajando con documentos, tanto en físico, algunos documentos digitales, y siempre llega el tema a la mesa, la preservación. Y con la preservación, nuevos retos. Me fui un poquito lejos, pero pienso que desde el mismo instante que el hombre aparece sobre la tierra, tiene la necesidad de comunicarse y necesita vivir en comunidad. Pero esa necesidad de vivir en comunidad se hace más fácil porque no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos la misma posibilidad de hacer las mismas cosas, y evidentemente las habilidades, las técnicas tienen que ser transmitidas. Si el método de transmisión tradicional es el método oral, como podemos figurarnos en una reunión familiar, podría llamarse así, alrededor de una fogata, la transmisión oral era el método utilizado. Evidentemente la transmisión oral tiene muchos inconvenientes porque en la medida que va cambiando de interlocutor, el mensaje puede ir cambiando. Entonces, totalmente de acuerdo que yo iría más atrás, no solamente con el hecho de documentar que nace la preservación, es con el hecho de el mensaje. Con el simple hecho del mensaje nace la necesidad de preservar ese mensaje. Porque por lo regular quisiéramos que el mensaje perdure o por lo menos llegue a dar frutos. Preservar supone un reto constante. En la antigüedad, visualizamos que la piedra era un material duradero y decidimos, por ejemplo, hacer inscripciones sobre la piedra. Al hacer una inscripción sobre la piedra ya habíamos resuelto o pensamos que habíamos resuelto el tema de la preservación del mensaje. Evidentemente, resolvimos la preservación del mensaje, pero nuevos retos aparecen. ¿Qué pasa, por ejemplo, para transmitir ese mensaje? ¿Cómo hacemos para que se accese con facilidad? Entonces, la roca pasó de ser un muro en la pared a ser ladrillos de arcilla. Los ladrillos de arcilla eran transportables, pero igual nuevos retos aparecen. ¿Qué pasa si se rompe el ladrillo? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? Rápidamente los llevo entonces a la era del papel. El papel surge como una manera muy fácil y ligera de transmitir el mensaje y de preservarlo. El papel que nosotros utilizamos hoy en día surge como una opción transportable y ligera, a diferencia de los materiales usados hasta ese momento. En un artículo publicado por Matt Cartwright para Ancient History Encyclopedia, el 15 de septiembre del 2017, atribuye la invención del papel a Cai Lun, un oficial de la dinastía Han en China, hacia el año 105 después de Cristo. Es decir, que el uso del papel ha sido extenso y está todavía hoy en día hábil para la tramitación de los documentos.
Evidentemente, a pesar de que el papel resuelve el tema de la transportación por lo ligero y lo fácil y lo económico, hay problemas que debemos superar. Volvemos al ciclo de que los retos que superamos generan nuevas necesidades y nuevos retos que deben de ser superados. Es un ciclo constante. Algunos de los elementos que se incorporaron sobre el papel con el paso del tiempo son elementos únicos, por ejemplo, que identifican de manera especial el autor, por ejemplo, como la firma del autor, algunas muescas o marcas que se empezaron a hacer sobre el papel, que luego se generaron o se convirtieron en sellos, y elementos sobre las tintas y el mismo papel que hacían el papel indiscutiblemente auténtico. Quise mostrar esto porque quería hacer la analogía de que todas esas características que nosotros hemos estado con el tiempo incorporando en el papel físico son las mismas características que nosotros visualizamos o emulamos en el documento electrónico. Los mismos documentos electrónicos tienen características similares a las características que nosotros hemos incorporado con el tiempo sobre el papel. Por ejemplo, el sello de cera. El sello de cera se colocaba sobre los sobres como una herramienta de privacidad. Una herramienta de privacidad que evidentemente tenía dos características. Una, un sello o una marca distintiva que podía garantizar el origen de ese sobre. Y otro que al abrir el sobre, el sello de cera se rompía y no podía reestructurarse de nuevo. Por lo tanto, garantizaba que el sobre que llegaba a donde mí, si ese sello estaba intacto, no había sido violado. Entonces era un método simple de garantizar la privacidad. Igual, también en los documentos digitales se emulan características similares para proteger el contenido del documento. Esta presentación intenta mostrarle a ustedes cómo la Junta Central Electoral tiene que ver con los documentos. O sea, si es Junta Central Electoral, debería tener competencia sobre las elecciones, pero tiene competencia sobre los documentos nacionales de identidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo primero es que tenemos que saber qué es un documento de identidad. El documento de identidad es un documento público que contiene los datos de identidad personal. El acta de nacimiento es nuestro documento oficial que sustenta la identidad personal. Al alcanzar la mayoría de edad, todo dominicano obtiene una cédula de identidad personal. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo fundado el 12 de abril de 1923 con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal es organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de las elecciones. El 1 de mayo de 1992, la República Dominicana, mediante la Ley 892, pone bajo la dependencia de la Junta Central Electoral la Dirección General de Cédula de Identificación Personal y las oficinas y agencias expedidoras de cédula, a la vez la Oficina Central del Estado Civil y las oficialías del Estado Civil. Es a partir del 1992 que la Junta empieza a tener competencia sobre los documentos de identidad. Sin embargo, en el año 2007, la Junta se encuentra con la situación siguiente. Las oficialías del Estado Civil, las cuales son las que tienen competencia directamente sobre el registro civil y los documentos de identidad originales, como el acta de nacimiento, se encontraban en su mayoría en mal estado. Evidentemente con oficialías o edificaciones en muy mal estado,
las condiciones de preservación de los documentos también deben de ser muy malas. Los documentos necesitan ciertas condiciones para conservarse y si el edificio en sí no tiene las condiciones, evidentemente eso se refleja en el documento. Estos son algunos ejemplos de las oficialías como las encontramos en el año 2007. Esa es una en Los Cacaos. Algunas estaban en condiciones verdaderamente irreparables. Tuvimos que rehacerlas, construir nuevas oficialías. Otras podrían acondicionarse con algunas cositas, pero la mayoría tuvimos que rehacerlas. Estas son las oficialías que nosotros encontramos en el 2007. No son todas, son algunos ejemplos, porque encontramos el 90 y tanto % de oficialías en mal estado. Como dije anteriormente, evidentemente las malas condiciones de la oficialía propiciaban un maltrato, una mala condición de los registros del Estado Civil. Así estaban los libros, algo impensable porque evidentemente son los actos que garantizan la identidad y en un libro de eso hay aproximadamente 400 personas que evidentemente tienen problemas porque sus libros ya se destruyeron. Bueno, ¿qué decidió la Junta? La Junta decidió tomar acciones sobre la infraestructura física y evidentemente sobre la preservación de esos libros para que no se sigan deteriorando. En cuanto a las condiciones físicas, las oficialías fueron transformadas y se construyeron edificaciones de esta naturaleza, edificaciones con aire acondicionado, con mobiliario adecuado, con áreas específicas para la conservación de los libros. Ahí está más o menos el interior de las áreas. Desde el 2007 hasta hoy se han ido transformando todas las oficialías y son 165 oficialías, creo que al día de hoy solamente queda una por arreglar. Es decir, que esas oficialías en mal estado ya es cosa del pasado. Sin embargo, sigue siendo una tarea constante y cotidiana la preservación del documento. Ese es el interior de las oficialías. En cuanto a los libros, se inició un proceso de digitalización, o más bien, se le dio continuidad a un proceso de digitalización que empezó muchos años antes. El proceso empezó con los microfilms en los años 99, 98. Se siguió con un proceso de digitalización que incluso el mismo señor Huáscar Frías mencionó esta mañana. Se consiguió digitalizar una gran parte de los documentos, pero en el año 2007, 2005, del año 2005 en adelante, se hizo un mayor esfuerzo en la digitalización y hemos logrado digitalizar hoy en día, tenemos disponibles alrededor de 22 millones de documentos de registros civiles. Ese formato digital que hoy en día nos sirve de respaldo está dispuesto de una manera perpetua, es decir, está disponible en más de un lugar en la Junta Central Electoral que sirve de respaldo y al cual tenemos accesibilidad constante. Salto rápidamente a lo que sería un ejemplo de la importancia de ese trabajo que hemos estado haciendo. Esa digitalización nos ha servido para facilitar los trámites y las inscripciones, principalmente para aquellos dominicanos que viven fuera del territorio nacional. Ha servido de soporte para consolidar las informaciones de nuestra cédula de identidad. La cédula anterior ha sido digitalizada, la cédula anterior
ha sido también de un instrumento valiosísimo porque muchas de esas personas que obtuvieron una cédula en el pasado ya no están aquí porque fallecieron o viven en el exterior o por cualquier razón. Sin embargo, ese documento ha servido de soporte para demostrar la paternidad o la nacionalidad de los hijos que sí están aquí. Y evidentemente con los actos del registro civil quería mostrar un ejemplo antes de terminar que para mí ha sido bastante importante y es el caso de Miches. Miches es una comunidad situada al noreste de la República Dominicana, tiene una extensión de 443 kilómetros y habitan 21,000 personas. En septiembre del año pasado, el huracán María provocó grandes inundaciones en esa zona del país y en el caso de Miches, esas inundaciones afectaron directamente a la oficialía del Estado Civil y la mayoría de los libros y los registros de esa oficialía fueron afectados. Así quedó Miches después del paso del huracán. Así estaban las calles de Miches. Esa es la zona cerca de la oficialía. Entonces la Junta se dedicó al rescate de Miches. Los libros de Miches quedaron inutilizables porque quedaron llenos de lodo y mojados, las hojas se pegaron. Muchos de esos libros, incluso 260 libros me parece que pasaron al Archivo Nacional para que sean restaurados, pero la mayoría de los libros quedaron en un estado poco utilizable. Miches estuvo a punto de perder todos sus registros, pero gracias al soporte digital que teníamos, pudimos rescatar la identidad de Miches. En el diario digital elcaribe.com.do señalan el comentario del doctor Castaño Guzmán, presidente de la Junta, quien expresó que gracias a los esfuerzos realizados, las pérdidas físicas de libros de actos del Estado Civil fueron mínimas, pero lo más importante es que el 95% de los folios se encontraban digitalizados, por lo que no hubo pérdidas de información que no pudieran ser reconstruidas o sustituidas. Algunos de esos libros que verdaderamente se perdieron, pudimos hacer una reconstrucción física del libro con el soporte digital que teníamos también, y Miches, en asunto de un par de días, quedó en operación, básicamente gracias al esfuerzo de la comunidad, de la Junta Central Electoral, pero sobre todo por el soporte digital que teníamos en ese momento. Como decía al principio, esto es un constante ciclo, un ciclo constante, ¿no? de retos, de necesidades y superar esas necesidades, lo cual generará nuevos retos. La preservación, que supone, como dijimos, un constante desafío. Yo le agrego que no tener la capacidad, en el caso de la Junta Central Electoral, no tener la capacidad de preservar los documentos de identidad es equivalente a despojar a alguien de su identidad. El reto tecnológico, que también aquí lo hemos mencionado, el reto tecnológico supone la selección de la tecnología adecuada, la más costo eficiente, la que pueda perdurar en el tiempo, adaptarse a los cambios. Por último, quiero mencionar que igual, haciendo referencia, y perdóneme que tome el señor Juan Ramón Romero de nuevo como referencia, pienso que este ciclo de adaptación constante, donde se generan nuevos formatos, nuevos medios de almacenamiento, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, traerán nuevos retos. Estos cambios traerán nuevos retos. Quiero dejar aquí la idea, la sensación de que no nos preocupemos por los retos, sino preocupémonos por superarlos, porque los superaremos, nuevos retos vendrán, tendremos que superarlo de nuevo. Es el ciclo que mencionó el señor Juan Romero cuando dijo, no se preocupen porque lo vamos a hacer bien. Acuño su frase y con eso concluimos.
Muchas gracias, Juan Carlos Saladín. Me quedo con ese ejemplo bastante impresionante de la recuperación de los registros de Miches, que además con las fotos ha sido patente la importancia de la digitalización de estos registros y de la recuperación de la información. Pasaríamos, por tanto, a este turno de preguntas. Ya veo que están distribuyendo los papeles, así que damos unos instantes para que puedan anotar. Y no sé si en los 20 minutos que tenemos vamos a poder dar respuesta a todas, pero vamos a seleccionar las más importantes y si no, las que no podamos ahora mismo desarrollar serían respondidas, contestadas a través de la página web, ¿verdad? Bueno, una pregunta para Erika Rangel, que dice ¿cuál es el proceso que sigue el sistema de gestión de documento que están desarrollando desde el documento analógico hasta el consumo por los clientes? Bueno, hay dos cosas. Nosotros dividimos el SGD, el Sistema de Gestión de Documentos, y para eso nosotros tenemos internamente nuestro propio SGD para los documentos administrativos que produce la entidad. Y para las entidades que hacen parte de nuestro Sistema Nacional de Archivos, lo que hemos sacado para ellos es una serie de lineamientos para que ellos libremente adquieran sus herramientas tecnológicas siempre y cuando se garanticen los componentes en cuanto a expediente electrónico. Nosotros exigimos en Archivo General de la Nación que un expediente electrónico, independientemente de la plataforma tecnológica, tenga documentos electrónicos con características de archivo que sean auténticos, que sean íntegros, que sean fiables y que estén disponibles a lo largo del tiempo. El otro componente del expediente electrónico que nosotros exigimos es el índice electrónico, que en lo que conocen en físico es la analogía de la hoja de control. No sé si acá funciona igual. El tercer elemento del expediente electrónico que les pedimos a las entidades es la foliación electrónica y el cuarto componente son los metadatos del expediente. Entonces, para los sistemas de gestión de documentos electrónicos, nosotros generamos toda una guía técnica, establecimos unos estándares y simplemente se las dimos a las entidades, a las administraciones públicas, para que en relación a sus necesidades hagan el análisis de las herramientas tecnológicas que ellos requieren para la adquisición de la infraestructura que ellos necesitan. Ahora bien, este proyecto o esta plataforma es netamente de preservación digital. En este momento nos encontramos haciendo el análisis de otros estándares internacionales para poderle decir a esas administraciones públicas que están generando documentos electrónicos cómo deben preparar esos paquetes de información para entregarnos, cuáles son los formatos adecuados para la producción de sus documentos electrónicos. Incluso nosotros ya sacamos una lista de formatos recomendados para documentos textuales, para videos, para audios, para bases de datos, para correos electrónicos, y se las entregamos a las administraciones públicas. Y ahorita estamos adoptando dos estándares internacionales, uno se denomina PAIS y el otro estándar se denomina PAIMAS. Son dos estándares internacionales que nos van a permitir establecer la estructura de los paquetes de información de transferencia para empezarle a recibir a las entidades ya de forma totalmente electrónica. Estamos definiendo cuáles serán los protocolos de esa entrega. Posiblemente, mientras vamos y avanzamos en un proceso de estandarización y de interoperabilidad, posiblemente muchas de las entidades tendrán que ir con sus discos duros y entregarnos su información en formato digital. El futuro y lo más ideal sería conectar el sistema de gestión de cada una de esas entidades y el sistema de preservación digital de la AGN, el ADN, sería ideal para lograr esa transferencia. Pero pues mientras tanto pues estamos en la definición de la estructura XML para el intercambio de esa información. Sí. Gracias, Erika. Una pregunta para Ramón Aguilera en este caso.
Este problema que ha descrito usted de armonización legislativa entre la transparencia y la gestión de documentos, ¿cuál es el papel del archivero en ese caso? Bueno, yo creo que el reto es insertarse precisamente en estos modelos que se están desarrollando hoy en día, es decir, tratar de tener voz, tratar de subir el tema. Nosotros creemos que no se trata de pelearse, sino se trata de unirse. Y yo creo que la situación es caer en la cuenta de que nos necesitamos, los procesos de transparencia, de acceso a la información, como se decía en la mañana, sin archivos no hay transparencia y no hay acceso a la información. Entonces, hay una necesidad mutua, ¿sí? Por un lado, el archivo, el tema de archivo, ¿sí? Es el sostén de transparencia y acceso a la información, y por otro lado, el mismo archivo necesita estos temas que son nuevos aliados, que pueden ayudar a impulsar, por lo menos esa es la experiencia de México, impulsar el tema y subirlo para que tenga, obviamente, apoyo gubernamental y pueda cumplir su misión correctamente. Entonces, yo creo que ese es el papel que debemos tener nosotros. Muchas gracias, Ramón. Pasamos ahora a una pregunta para Juan Ramón Romero, que dice: ¿existe algún instrumento de conservación que perdure más de 100 años o, en su defecto, debemos migrar los documentos constantemente? Yo supongo que cuando dice instrumentos se refiere a soportes electrónicos. Verán, en el horizonte de la preservación digital, ya he dicho antes que el soporte es lo de menos. Lo importante es la información. El soporte, discos ópticos, cintas magnéticas, es lo de menos, es un carrier. Es como si en la archivística tradicional nos estuviésemos preocupando por las cajas, la durabilidad de las cajas. No entra en la ecuación. Lo que sí entra es un procedimiento de preservación de la información. Y esa preservación de la información se hace con conversión y se hace con duplicación. ¿Dónde vamos a tener esa información? ¿En nube? ¿En 3 servidores? ¿4? Eso realmente es mucho más importante que pensar en la obsolescencia del soporte que tiene la información. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la estrategia principal no tiene que ocuparse de esa cuestión, que sí, pero no demasiado. Lo importante es la información. Carlos Saladín, que dice, que hemos logrado descifrar aquí entre Ramón y yo, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas con una letra o apellido, que con el acta de nacimiento sacan la cédula y cuando buscan un acta legalizada dicen que tienen problema? Textualmente. Yo creo que lo voy a referir a la Oficina de Acceso de la Información de la Junta Central Electoral, porque es una pregunta difícil, sí, difícil. Porque, ¿qué pasa? No sé qué pasa. ¿Cómo se resuelve? Yo te podría decir. Pero, ¿qué pasa? No sé. Básicamente, igual como vemos en cualquier tipo de documento, en el papel pueden existir errores humanos que se adhieren al momento de la escritura, y muchas personas, como estamos hablando de documentos de identidad, la inscripción en este país se acostumbraba que no fuera el mismo familiar, ni el padre ni la madre, pudo haber sido un vecino, un amigo, y si a mí me dicen Chencho, el hijo de Chencho, pero yo no me llamo Chencho. Entonces, el que tiene problemas no soy yo, es mi hijo, que al final tiene que demostrar que Chencho es Juan Carlos Saladín. Entonces, lo mismo pasa cuando hay un error de escritura. Están los procedimientos, pase por la Junta Central Electoral, que hay procedimientos que son administrativos, no le va a costar un centavo en la mayoría de ellos, y lo que sea más complicado le orientarán por allá.
Quisiera agradecer a todos los ponentes sus intervenciones, que además de muy acertadas, han sido también muy ajustadas en el tiempo, así que muchas gracias. Y bueno, pues le paso la palabra al señor maestro de ceremonias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Cristina Díaz Martínez, Ramón Aguilera, Erika Rangel, Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, Juan Carlos Saladín Subero, muchas gracias a todos ustedes por este panel.